Bienvenidos a Nocturnia, el lugar donde la oscuridad tiene voz. Antes de comenzar, te advierto algo a lo que estás a punto de escuchar. No es un simple relato, es un testimonio real que muchos preferirían olvidar. Si te atreves a caminar conmigo por esta historia, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí, cada noche, exploramos los rincones más profundos del miedo, y lo hacemos juntos. Prepárate, porque después de escuchar esto, jamás volverás a mirar un bosque de la misma manera. Esto pasó durante las vacaciones de primavera de mi penúltimo año de universidad. Mis tres mejores amigos, Kevin, Alay y Seb, y yo decidimos ir de camping en coche a Colorado. Llevábamos haciendo estos viajes juntos desde el primer año, pero ese semestre no teníamos mucho dinero, así que optamos por acampar de forma dispersa en lugar de pagar un camping. Encontré este lugar en una de esas aplicaciones de camping que mostraban áreas gratuitas. Estaba a las afueras de Buena Vista, escondido en un camino forestal que parecía interminable. Los cuatro ya habíamos acampado lo suficiente juntos como para saber lo que hacíamos. Llegamos al final de la tarde y encontramos este claro cerca de lo que parecía ser el lecho de un arroyo. Estaba completamente seco, pero se notaba que había corrido agua por allí en algún momento. La zona estaba bastante aislada. No vimos a otros campistas ni huellas de neumáticos de visitantes. La verdad es que era perfecto para el ambiente que buscábamos. Armamos nuestras tiendas de campaña en un grupo suelto, a unos 45 metros de distancia. Nada del otro mundo justo donde el terreno parecía llano y no tenía muchas piedras. Ni siquiera recuerdo qué hicimos esa noche. Probablemente solo nos tomamos unas bebidas de las que trajimos mientras jugábamos a las cartas. Estábamos todos bastante cansados del viaje, así que nos fuimos a nuestras tiendas sobre las 11. Recuerdo haber dormido profundamente esa noche, lo cual fue extraño para mí al principio, sobre todo durante una acampada. Y esto es cuando duermo en una cama cómoda, en una habitación con climatización. Me despierto varias veces por frío, por ganas de ir al baño o por cualquier otra cosa. La cuestión es que tengo el sueño muy ligero. Y durante una acampada, peor. Estoy acostumbrado a despertarme al menos 3 veces. Pero esa noche me sentí completamente inconsciente, como si me hubiera tomado una pastilla para dormir o algo así. Cuando me desperté a la mañana siguiente, noté algo extraño al instante. Abrí la cremallera de la tienda para tomar aire fresco, y entonces me quedé paralizado. Lo noté al instante. Nuestras 4 tiendas habían sido movidas. No como si las hubiera desordenado un animal, sino geomenchi movidaos. Estaban dispuestas en un cuadrado perfecto, alrededor de un montón de piedras que definitivamente no estaban allí cuando nos fuimos a dormir. Una parte de mí sentía que seguía soñando. Así de extraño y casi increíble era lo que tenía ante mí. Cada tienda había sido reubicada unos 6 o 9 metros desde donde las habíamos instalado originalmente. Pero eso no fue lo que realmente me asustó. Las estacas seguían perfectamente fijadas al suelo, y nada dentro de las tiendas había sido tocado. Mi saco de dormir estaba exactamente igual que lo dejé. Mi teléfono seguía conectado al cargador portátil, y todo mi equipo estaba en el mismo sitio. No faltaba nada en mi tienda, que revisé una y otra vez. Pensé que me estaba volviendo loco. Grité para despertar a mis amigos. Kevin fue el primero en salir de su tienda, y ni siquiera tuve que explicarle la situación. Pude ver en su rostro que estaba experimentando la misma confusión que yo. Alay y Seb salieron unos segundos después, y mientras los observaba echar un vistazo al campamento, fue exactamente lo mismo. Ninguno recordaba nada, pero entonces Alay mencionó que había tenido un sueño muy vívido en el que caminaba en un lecho de tierra por una especie de paisaje desértico, mientras alguien contaba sus pasos en voz alta. Y entonces Kevin intervino diciendo que había soñado con estar en el ejército marchando junto a sus compañeros. Seb
No recordaba haber tenido ningún sueño, ni yo tampoco, pero nos pareció extraño que Alai y Kevin tuvieran sueños tan inquietantemente parecidos. La atmósfera entre los cuatro era realmente extraña, pero difícil de describir. Era casi como si pudiéramos leernos la mente. Es difícil expresar la sensación, pero realmente sentí que estábamos más conectados que la noche anterior, aunque en el mal sentido. Recuerdo mirarlos de un lado a otro, intentando descifrar qué sentía a mi alrededor. La mejor manera de describirlo es que se sentía como si hubiera una quinta presencia, observándonos y formando parte del grupo. Examinamos el campamento con más atención, buscando pistas o cualquier cosa que nos ayudara a reconstruir lo sucedido. Al principio, Kevin sugirió que quizá nos habíamos pasado de bebidas y nos habíamos olvidado de lo que hicimos la noche anterior. Pero esa teoría se desmoronó en unos 5 segundos. Encontramos unas marcas de arrastre en la tierra que conducían desde donde cada tienda había estado, originalmente, hasta donde terminaron. Lo curioso era que las marcas se detenían a unos 3 metros de la ubicación final, como si alguien las hubiera arrastrado parcialmente y luego las hubiera levantado y cargado el resto de la distancia. El montón de piedras en el centro era aún más extraño. Había exactamente 4 piedras, equilibradas una sobre otra como una especie de escultura. Habría sido realmente bonito, de no ser por las circunstancias. Kevin se acercó para ver más de cerca, y al inclinarse para examinar la piedra superior, tropezó y terminó tirándola. Las piedras simplemente cayeron al suelo, nada dramático. Por un segundo, los 4 nos quedamos allí parados en silencio, mirando las piedras esparcidas. Y entonces todo pasó de un 5 a un 10. Al mismo tiempo, los 4 empezamos a oír un ruido sordo que venía de algún lugar a lo lejos. Sonaba como si las rocas chocaran entre sí. No era como un terremoto ni nada parecido, sino más bien como una vieja puerta de piedra abriéndose. Escuchar ese sonido nos provocó un poco de pánico, y todos empezamos a empacar sin siquiera hablarlo. Como dije antes, parecía que nos leíamos la mente, y eso también aplicaba a nuestros sentimientos. Podía sentir el miedo de mi amiga, y sabía que ella también podía sentir el mío. Fue realmente escalofriante, 10 veces más que hace menos de 2 minutos. Creo que nunca había desmontado un campamento tan rápido en mi vida. Siendo realistas, salimos de allí en menos de 5 minutos, pero en ese momento se sintió como una eternidad. No voy a insistir demasiado en lo que pasó. Realmente no me gusta pensar en lo que ocurrió esa noche. Y me preocupa que si pienso demasiado en ello, pase de ser un sueño febril que se queda en el fondo de mi mente a algo más real. Eso fue hace 5 años. Ahora, los 4 ya no nos vemos mucho, pero supongo que así es la vida. Kevin se mudó a Denver después de graduarse. Alai está en el posgrado en California y creo que Seb se mudó a Chicago con su novia. Seguimos en contacto, pero nunca hemos vuelto a hablar de esa noche. Me llamo Simon. Esto pasó el verano pasado, cuando tenía 23 años. Mi novia Cadence y yo llevábamos meses planeando este viaje de campamento en solos, sin cobertura, sin distracciones. Llevábamos juntos como 1 año y medio y, sinceramente, la relación se estaba volviendo un poco monótona. No estaba mal, solo era rutina. Pensamos que un fin de semana en el bosque nos vendría bien. Elegimos un lugar en el Bosque Nacional Uri, en Carolina del Norte. Estuve buscando diferentes lugares en internet durante semana, intentando encontrar uno que no estuviera demasiado lleno, pero que tampoco estuviera completamente aislado. El lugar que elegí fue un camping a unos 5 kilómetros por un camino forestal. Según las reseñas, tenía quizás 6 o 7 parcelas en total, y estaban bastante dispersas entre sí. Salimos el viernes por la tarde, sobre las 3:00. Paramos a comprar provisiones en un supermercado cerca de la entrada del bosque, y llegamos al campamento justo antes del atardecer. El camino para llegar era accidentado, con muchos baches y grava suelta, pero mi camioneta lo superó sin problemas. Cuando llegamos al claro principal,
La verdad es que estaba bastante satisfecho con mi elección. Había algunas mesas de picnic dispersas, un par de fogatas, y los paisajes estaban lo suficientemente escondidos entre los árboles como para tener algo de privacidad. Condujimos despacio, explorando los diferentes lugares. La mayoría estaban vacíos, lo cual fue una suerte. Pasamos un sitio donde había un sedán azul estacionado, pero no vi a nadie cerca. Cadence me señaló un lugar al final del campamento, justo donde el camino terminaba en el bosque. Tenía un claro decente para la tienda y estaba ubicado de tal manera que los árboles impedían la vista de los otros campamentos. Pasamos la siguiente hora preparándolo todo. Cadence es de esas personas muy particulares con la organización de las cosas, así que seguí prácticamente sus instrucciones. Para cuando terminamos, empezaba a oscurecer. Encendí una fogata mientras Cadence preparaba sándwiches, y por un rato, todo parecía estar perfecto. Estábamos sentados, bebiendo cerveza, mirando las llamas, sin hablar de nada importante, simplemente existiendo juntos, que creo que era precisamente el objetivo. Sobre las 10, Cadence fue a cepillarse los dientes en el grifo cerca de las mesas de picnic. Yo me quedé junto al fuego, atizándolo con un palo y terminando mi cerveza. Fue entonces cuando vi a alguien de pie al borde de nuestro sitio, justo más allá de donde llegaba la luz del fuego. Di un pequeño respingo, no voy a mentir, porque la verdad es que no había oído a nadie acercarse. El tipo se disculpó por asustarme y dijo que estaba acampado en el sedán azul y que solo quería presentarse. Se llamaba Aiden y parecía tener unos 30 años. Mantenía el contacto visual de una forma muy intensa que me incomodó un poco, pero obviamente no iba a decir nada. Cadence regresó hacia nosotros y por el balanceo de sus caderas, noté que no le había gustado la interrupción. Aiden la vio, se giró y dijo que habíamos elegido un buen lugar. Muy aislado. Mencionó que estaba acampando solo, intentando alejarse de la gente el fin de semana, lo cual parecía un poco contradictorio, ya que estaba literalmente parado en nuestro campamento, charlando. Y por cierto, en cuanto Cadence regresó, dejé de existir. Aiden tenía toda la atención puesta en mi novia, lo cual no fue precisamente sorprendente, pero sí extraño. Hablamos un par de minutos, Masan, y con hablamos, me refiero a que él le hablaba a Cadence, mientras ella le daba respuestas incómodas, una tras otra, esperando a que lo atendiera. Al final, me entrometí y le dije que queríamos descansar un poco, porque nos despertábamos temprano. Y eso lo convenció de irse. En cuanto nos adentramos en la oscuridad, me di cuenta de que no llevaba linterna ni nada, lo cual me pareció un poco raro. Cadence y yo coincidimos en lo extraño del asunto, y decidimos intentar olvidarlo. Nos quedamos despiertos, 1 hora más o menos, luego apagamos el fuego y nos acostamos. No recuerdo haberme quedado dormido, pero sí recuerdo haber despertado, y en el momento en que abrí los ojos, me di cuenta de que algo andaba mal. Tardé solo 3 segundos en notar que me había despertado con voces a lo lejos. Sonaba como si 2 personas estuvieran conversando cerca de nuestro campamento. Miré y vi a Cadence profundamente dormida, y fue entonces cuando mi instinto protector se activó. No me quedé paralizado, ni me encogí en la tienda. Salí a investigar. Abrí la cremallera de la tienda lo más silenciosamente posible y asomé la cabeza. Las voces callaron casi al instante, como si me hubieran oído, aunque creía estar en completo silencio. Tan rápido como pude, agarré mi teléfono y encendí la linterna, iluminando alrededor de nuestro campamento. Pero quienquiera que hubiera estado allí, ya se había ido, o estaba más lejos de lo que pensé. Finalmente, volví a la tienda e intenté dormirme. Al fin y al cabo, era un campamento público. La gente se queda despierta hasta muy tarde en los campamentos, así que no pensé que fuera nada peligroso. Solo esperaba que quienquiera que hubiera estado allí se diera cuenta de que debía tener su charla a las 3 alto M en algún lugar
lejos de donde yo intentaba dormir. No me molesté en mencionárselo a Cadence a la mañana siguiente. No le veía sentido a estresarla por nada. Pasamos casi todo el día haciendo senderismo, lo cual fue muy divertido y un buen ejercicio. La verdad, al ponerse el sol, fui a buscar más leña de un montón que habíamos hecho cerca de la camioneta. Fue entonces cuando vi algo en el parabrisas. Era una servilleta doblada por la mitad y metida debajo de la escobilla de limpiaparabrisas. La saqué, la desdoblé y me sorprendí al descubrir que era una nota. Una nota que decía: deberías mover tu tienda. Obviamente no iba a guardármelo para mí, así que le enseñé la nota a Cadence y le conté lo que había pasado la noche anterior. Cuando la vio, inmediatamente preguntó si era Aiden. Dije supongo que sí, porque ¿quién más podría ser? Y mientras discutíamos qué hacer, obviamente bastante preocupados, ¿quién se acercó sino Aiden? Llevaba exactamente el mismo atuendo que el día anterior, y verlo me generó una mezcla de enojo fuerte y nervios. El enojo me ganó y le dije que dejara de acercarse así, con más firmeza de la necesaria. Estaba completamente convencido de que él estaba detrás de la nota y de las voces de la noche anterior, y no iba a dejar que pensara que me estaba confundiendo. Se disculpó con voz áspera y dijo que solo venía a ver cómo estábamos. Antes de que pudiera responder, Cadence le preguntó por qué necesitaba estar al pendiente de nosotros, y dijo algo que me sorprendió mucho. Nos comentó que no quería inquietarnos, pero que le sorprendía ver a gente tan joven como nosotros en el campamento. Dijo que se sabía que ocurrían un montón de cosas raras por aquí. En cosas raras, dijo que había encontrado campamentos desiertos en lo profundo del bosque, rastros de gente, pertenencias y otras cosas extrañas. No me fié ni una palabra de lo que decía, pero lo dijo con tanta naturalidad que una parte de mí pensó que hablaba en serio. Continuó diciendo que había oído gente caminando alrededor de su coche la noche anterior, así que iba a cortar el viaje y volver a casa antes del atardecer. Luego nos aconsejó que hiciéramos lo mismo. En ese momento no iba a discutir, y Cadence tampoco quería quedarse, así que todos empezamos a empacar. Fue bastante estresante, ya que el sol casi se había puesto. Me di cuenta de que Cadence estaba empezando a asustarse porque le temblaban las manos al meter cosas en el coche, e intenté calmarla lo mejor que pude, pero yo tampoco me sentía muy bien. Finalmente, terminamos de meter todo en el coche y empecé a salir, sin decir nada más en el sol. Prácticamente se había puesto, y probablemente oscurecería por completo en unos minutos. Pero mientras conducía, me di cuenta de que el sedán azul de Aiden seguía en su campamento, lo cual me pareció extraño. Vi a Aiden agachado, cerca de una de sus llantas, así que detuve el auto. Le pregunté qué hacía, y se apartó para revelar un enorme corte en la llanta, algo que definitivamente fue hecho a propósito. No había duda, Cadence, exclamó. Santo cielo. Y yo también me quedé bastante impactado. No sabía qué hacer. Al principio me preguntó si podía llevarlo, pero Cadence susurró que no se sentiría cómoda, así que le dije que no podía, lo que llevó a que me preguntara si podía avisar a las autoridades en cuanto tuviera servicio. Le dije que sí. Salí del campamento y empecé a bajar por el camino de tierra. Tenía las luces al máximo. Estábamos a unos 100 metros, cuando miré a la derecha y los vi. Había 3 figuras de pie en el bosque, a unos 9 metros del camino. No se movían, y tampoco parecían intentar esconderse, casi como si quisieran ser vistas. Solo los vi una fracción de segundo, pero estaba 100% seguro de que eran personas. Y Cadence también los notó. Instintivamente pisé el freno. Ni siquiera sé por qué. Quizás una parte de mí pensó que debía regresar y avisarle a Aiden, o quizás solo intentaba procesar lo que veía. Pero antes de que pudiera pensarlo bien, Cadence me agarró del brazo y me gritó que condujera, como un grito de verdad. Y así lo hice. Cadence no dijo nada durante todo el camino de vuelta a la carretera principal. En cuanto tuve servicio, me detuve
y llamé a emergencias. Les conté todo y el operador me dijo que habían enviado a alguien a ver cómo estaba. No tuvimos noticias de ellos. La verdad es que no me lo esperaba, pero tenía la desagradable sensación de que algo muy malo le había pasado a Aiden, y que yo tenía parte de la culpa. Cadence intentó tranquilizarme diciendo que estaba al tanto de todo, lo cual es una posibilidad, pero creo que es, más que nada, una forma de sobrellevarlo. Sea como sea, sigo pensando en esto, de vez en cuando. Música, bueno, esto fue hace 2 días. Tenía 28 años en ese momento, y trabajaba remotamente como consultor de TI en Bozeman. El trabajo no era nada del otro mundo, pero pagaba bien, y poder trabajar desde cualquier parte del mundo fue una gran ventaja. Por desgracia, estaba pasando por una mala racha. Me había separado hacía unos 3 meses y no lo llevaba bien. Nada de lo que intentaba funcionaba. Y créeme, lo intenté todo. Parece un poco ingenuo en retrospectiva, pero en un momento dado estuve convencido de que pasaría el resto de mi vida en la miseria, a menos que hiciera algo drástico como desconectarme y pasar unas semanas en la naturaleza. Así que, más o menos, eso fue lo que hice. Acampar siempre ha sido una parte importante de mi vida. Así que recorrer la naturaleza solo no es tan descabellado como parece, al menos para mí. De hecho, soy un scout de toda la vida. No pude llegar al último rango a tiempo, pero conozco la naturaleza mejor que la mayoría. Se lo agradezco a mi viejo. Sin embargo, no quería ir a ningún sitio donde hubiera gente. Eso habría echado por tierra todo el asunto. Necesitaba estar solo. Así que hice lo que cualquier persona razonable hace a las 2 de la madrugada. Cuando no puede dormir, me sumergí en Internet. Finalmente, encontré un viejo foro de acampada en zonas rurales de Montana, con un montón de publicaciones sobre sitios no oficiales en el Bosque Nacional, Helena Louise y Clark. Así que, en ese mismo instante, tomé la decisión. A la mañana siguiente, lo planeé todo. La única persona a la que le dije a dónde iba fue a mi hermano. Y ni siquiera le mencioné el lugar específico, solo le di una vaga descripción de la zona. Tenía un montón de tiempo libre acumulado, así que perderme una semana de trabajo no fue el fin del mundo. Si no recuerdo mal, era martes. Así que debía de ser jueves cuando llené la camioneta por completo. Tenía provisiones para toda la semana. Y algo más. Comidaus, liofilizadaus, pastillas potabilizadoras de agua, un botiquín de primeros auxilios, y todo lo esencial. Y por supuesto, mi equipo de seguridad personal. No soy un fanático del tema ni nada por el estilo, pero uno no se adentra tanto en la naturaleza de Montana sin protección. El viaje en coche desde Bozeman fue de unas 4 horas. Las primeras 3 horas y media fueron fáciles de la autopista a la carretera comarcal, de la carretera comarcal a la carretera forestal. Pero ese último tramo fue un auténtico dolor de cabeza. Mi GPS intentaba desviarme porque la carretera forestal que necesitaba no estaba en su sistema. Tras una ardua búsqueda y una segunda revisión de las descripciones de algunas publicaciones en línea, encontré este sendero cubierto de vegetación que parecía coincidir con lo que alguien había escrito. Tuve que detenerme 2 veces para quitar ramas y otros escombros que bloqueaban el camino. Mi camioneta es una 4X4 decente, pero empezaba a preocuparme por quedarme atascado. Conduje por el sendero hasta que fue imposible seguir adelante. Momento en el que simplemente apagué el motor. Sabía que tendría que salir marcha atrás cuando llegara el momento de irme, pero estaba preparado para eso. Así que no me preocupé demasiado. En cuanto bajé de la camioneta, estaba bastante seguro de estar en el lugar correcto. Pero a esa distancia del desierto, no hay un lugar realmente ideal, ya que todo es tan remoto como todo lo demás. En cualquier caso, estaba contento.
Me acerqué por curiosidad. Probablemente no debería haberlo hecho, pero bueno. Saludé amablemente y esperé. No hubo respuesta en la cremallera. Estaba entreabierta, así que la bajé del todo. Y déjame decirte, el olor era horrible. Olía como si algo se hubiera quedado sin vida dentro. El hedor era insoportable, pero estaba demasiado metido. Y tenía demasiada curiosidad como para irme. Miré alrededor de la tienda y vi un saco de dormir vacío, unas latas de sopa y una libretita. Resistí la inmundicia, lo suficiente para coger la libreta y volver a sacar la cabeza al aire puro. No había nada más en la tienda, aparte de lo que ya había mencionado. Así que no vi la necesidad de seguir investigando, pero algo producía ese olor que no entendía bien. Pero bueno, después de salir de la tienda, empecé a hojear este pequeño cuaderno y enseguida me di cuenta de lo que eran páginas y páginas de marcas de conteo. Debía de haber cientos, todas en grupos de 7. La última página tenía 42 grupos, lo que equivale a más de 8 meses. En ese momento, no me asusté mucho. Más bien, sentí curiosidad y algo de emoción por haber descubierto mi propio misterio. Pero después de hojear el cuaderno varias veces, no había mucho más que hacer. Al final me lo quedé. ¿Qué iba a hacer? ¿Devolverlo? ¿Devolverlo? En fin, decidí acampar al otro lado del claro, a una distancia considerable de la tienda, pero lo suficientemente cerca como para vigilarla. No me gustaba la idea de perderlo de vista. Al instalarme y acostumbrarme al entorno, me di cuenta de que no había señales de que alguien hubiera acampado allí antes. Di una caminata bastante larga, y no encontré fogatas antiguas, basura, senderos, huellas, ni nada que sugiriera, siquiera mínimamente, la presencia de otro ser humano. Era una noche despejada. Lo recuerdo perfectamente porque las estrellas estaban increíbles. El viaje y el montaje me habían dejado exhausto, así que me quedé dormido enseguida. Me desperté, de repente, en mitad de la noche. No tenía ni idea de la hora, pero sabía con certeza que no me había despertado. Sin más, tengo el sueño muy pesado, incluso en la naturaleza. Así que supe que algo andaba mal. Me quedé paralizado en la oscuridad y escuché atentamente, intentando oír si algún animal o algo me había despertado. Y, después de unos 30 segundos, lo oí en susurros. Parecían 2 o 3 voces distintas, y si tuviera que adivinar, diría que estaban a unos 6 metros de mi tienda. Estaban conversando, pero no entendía lo que decían. Estaba tan asustado que empecé a sudar. Cuando te adentras tanto en la naturaleza para estar solo, lo último que esperas es encontrarte con otra persona, y mucho menos con varias. No parece lo más aterrador, pero en ese momento estaba aterrorizado. Me quedé paralizado en mi saco de dormir, fingiendo dormir. Las voces cesaron, pero seguía sin querer moverme. Y después de unos segundos, empecé a oír pasos alrededor de mi tienda. Me di cuenta de que quienquiera que estuviera ahí fuera, estaba rondándola como un animal. Instintivamente, mi mano fue directa a mi equipo de defensa, lo que resultó ser la decisión correcta, porque ni 2 segundos después, alguien empezó a tirar de la cremallera de mi tienda. Al no moverse, gracias a los clips que le había puesto, se retrajeron. Apunté mi equipo de defensa directamente a la solapa de la tienda, y una parte muy fuerte de mí quería usarlo en ese preciso instante. Esperaba que la persona que estaba trasteando con mi tienda se fuera, pero no. Empezaron a arañar la solapa como si intentaran abrirse paso, y eso fue lo que me hizo perder la calma. Dije que tenía un equipo de protección y que se apartara. Los arañazos cesaron al instante. Hubo unos segundos de silencio absoluto, y luego oí pasos, varios pares de pasos, que huían en lo que parecían direcciones distintas. Parecían al menos 3 personas, lo cual era 10 veces peor que pensar que solo fueran 2. No todos corrían por el mismo camino, lo cual me pareció extraño. No dormí mucho esa noche, pero me sentí muy seguro con mi equipo de defensa a mi lado. En cuanto salió el sol,
Abrí la cremallera de la tienda y salí, sosteniendo mi equipo con firmeza. Inmediatamente miré hacia dónde había estado la vieja tienda. Deteriorada, había desaparecido. Caminé hacia el lugar donde sabía que había estado. No había ninguna depresión en el suelo, ni agujeros para estacas. Nada. La hierba ni siquiera estaba aplanada. Pero sabía, con certeza, que había habido una tienda de campaña allí. La había contemplado durante horas, el día anterior. Lo que sí encontré fueron huellas humanas descalzas, alrededor de mi campamento, en un círculo aproximado a unos 6 metros de distancia. Había muchísimas, y eran de diferentes tamaños, lo que me confirmó que había habido más de 2 personas allí. Algunas eran muy profundas, como si quien las hubiera hecho hubiera estado allí mucho tiempo. Un juego de huellas conducía a un gran pino al borde del claro. Me acerqué y fue entonces cuando las vi en corts recientes, en la corteza. Sabía lo que eran marcas de conteo, 7 grupos de 7, y el comienzo de un 8º grupo. Al igual que el cuaderno, me quedé allí parado, intentando comprenderlo. El cuaderno llevaba más de 8 meses, contando algo, y ahora había marcas recientes en un árbol justo al lado de mi campamento. No quería pensar en qué significaba eso. Pero la cosa se pone mucho peor, porque, mientras me alejaba del árbol, noté algo más menos, y sigue siendo lo más desagradable que he visto en mi vida. Había una ardilla sin vida, colgando de una rama baja, a pocos metros de distancia, atada con lo que parecía un sedal. No me dan escrúpulos los animales sin vida. Soy cazador, por Dios. Pero algo en la forma en que estaba colocada me dio ganas de vomitar. No necesitaba más indicaciones. Corrí de vuelta a mi campamento y empecé a empacar mis cosas lo más rápido que pude. Admito que me temblaban las manos al bajar la vista, y me costaba concentrarme en la tarea, sin mirar por encima del hombro, cada pocos segundos. Después de lo que me pareció una eternidad, por fin terminé de empacar todo, y eché a correr hacia mi camioneta. Lo dejé todo. Me subí y empecé a dar marcha atrás. Una parte de mí pensó que me iban a dañar las llantas o algo así. Pero, por suerte, mi camioneta estaba intacta. El camino era angosto, y dar marcha atrás fue aún más difícil que entrar. Así que la experiencia fue una tortura. Fue un infierno, pero lo logré. Y no creo que me siguieran. Para cuando llegué a casa, decidí que ni me molestaría en llamar a nadie. No le veía sentido, siendo realistas. ¿Qué iba a denunciar? Nadie se adentraría tanto en el bosque a investigar. Lo que más me asusta es ver esa ardilla. Nadie hace eso a menos que intente enviar un mensaje o una amenaza. Sinceramente, no sé qué habría pasado si me hubiera quedado otra noche o si no hubiera tenido mi equipo de defensa. Y así termina esta historia. Aunque, siendo sincero, algo me dice que allá afuera todavía hay preguntas sin responder. Si tú también sentiste esa incomodidad en el estómago, esa sensación de que alguien estaba observando, no estás solo. En Nocturnia, cada noche, abrimos una puerta distinta hacia lo desconocido. Si te gustan estas historias reales, aterradoras y llenas de misterio, suscríbete ahora. Deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios qué crees que ocurrió realmente en ese bosque. Gracias por acompañarme una noche más. Descansa, si puedes. Nos escuchamos en la próxima Oscuridad.